Buenos días a los ciudadanos de nuestro pueblo de Huamachuco, como también a los que tienen el acceso a esta transmisión que se está haciendo en esta oportunidad desde la localidad de Huamachuco. Adelante, mi estimado Miguel. Buenos días a los colegas de la institución educativa Santa Ana, a los estudiantes, a la ciudad de Huamachuco en general, al Perú y al mundo que nos está observando por YouTube. Bien, bueno, vamos a iniciar el día de hoy con lo que es un diálogo sobre el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Ricardo. Bien, el mes patrio en nuestro Perú es justamente el mes de julio y cada 28 de este mes celebramos un año más de nuestra independencia. Han transcurrido ya más de 200 años. Sin embargo, a mi parecer, le hemos dado muy poca importancia al tribuno de la República, al hombre que propuso que nuestra patria debe ser gobernada por la misma gente que vive dentro de nuestro territorio. Hablar de José Faustino Sánchez Carrión, para mí es un orgullo de ser huamachuquino, dado a que, como todos nosotros conocemos, fue hijo ilustre de nuestra tierra, y es más, yo lo tomo como un ejemplo de superación y progreso, porque ya conocemos que nacido en Huamachuco se trasladó a Trujillo, porque en ese entonces los estudios para seguir progresando no se encontraban en cada pueblo, sino que estaban centralizados, ¿verdad? Cuando llegó a estudiar en Trujillo, se ganó el aprecio de los profesores, el aprecio de los gobernantes de ese entonces, ¿verdad? Fue muy dedicado, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Y además, nosotros, buscando un poco dentro de lo que viene a ser la historia, nos hemos dado con la grata sorpresa de que fue una persona muy destacada en los lugares en donde llegó a estudiar. Tal es el caso, por ejemplo, de cuando se trasladó de Trujillo hacia la ciudad de Lima, después de haber decidido estudiar Derecho, de estudiar leyes, porque en sus inicios él había sido matriculado para ser sacerdote o para estudiar para el sacerdocio, pero ya descubierta su vocación y con el apoyo de su padre se trasladó a Lima. Y cuando se fue a Lima, el director del seminario San Carlos de Trujillo lo envió con un certificado en donde le hacía reconocimiento de lo que vino a ser el mejor alumno en cuanto a conducta, en cuanto a juicio, en cuanto a su aplicación, ¿verdad? En Lima también se destacó, en Lima también se ganó el aprecio del director del convictorio y también de las autoridades permanentes. Queremos empezar dándoles a conocer de manera general algunos indicios fundamentales de lo que viene a ser la vida de José Faustino Sánchez Carrión. Mi estimado Miguel. Bien, Ricardo. El 13 de febrero de 1787 nace José Faustino de Sánchez Carrión acá en la provincia ahora que lleva su nombre, la ciudad de Huamachuco, y su padre fue Agustín Sánchez Carrión y su madre Teresa Rodríguez y Lezam. De los 7 hijos del matrimonio de los padres de José Faustino Sánchez Carrión, sobrevivieron 2, su hermana Firmina y José Faustino Sánchez Carrión. Fue bautizado por el cura Josep Carrión. Lamentablemente su madre murió el 7 de febrero de 1794. Luego siguió sus estudios en Trujillo, como manifestaba Ricardo, en el seminario de San Carlos y San Marcelo. También estudió leyes en el Real Convictorio de San Carlos, en lo que vendría a ser Lima. Y también escribió las cartas del Solitario de Sayar en lo que vendría a ser el diario La Abeja Republicana, donde da algunos aspectos de su pensamiento político, social y económico. Fue elegido diputado con Toribio Rodríguez de Mendoza y lamentablemente falleció en Lurín el 2 de junio de 1825. Eso es una síntesis breve de la vida de José Faustino Sánchez Carrión. Claro que sí. Nosotros somos testigos de que desde hace ya un buen tiempo en nuestro distrito de Huamachuco se vienen realizando ciertas actividades tratando de homenajear a José Faustino. Sin embargo, a título personal, debo decir de que no es el honor que se merece el padre y tribuno de la República. Seguramente más adelante ya se tendrán algunas otras actividades que trasciendan a la región, que trasciendan al país, para que el Perú entero conozca cuál fue la importancia de José Faustino dentro de la fundación de la República aquí, en nuestro territorio, aquí, en lo que viene a ser nuestro Perú.
Cuando al Perú se le declara libre e independiente de la dominación española, para Sánchez Carrión, esa libertad significó que ser un hombre libre es ser capaz de decidir por sí mismo. Sin embargo, hay que aclarar que aquí él lo decía, no debemos caer en la denominada autocracia. Y ser capaz de decidir por sí mismo debe darse de acuerdo con las más altas normas éticas. Cuando es un deber actuar, se debe llevar la acción hasta las últimas consecuencias. Y cuando es un deber no actuar, se debe ser consecuente con aceptar los más dolorosos renunciamientos. Sánchez Carrión nos propone a través de su ideario o a través de su pensamiento en la formación de la República algunos principios esenciales para que el hombre libre pueda ponerlos en práctica, ¿verdad? Para que el hombre demócrata y veraz pueda ver la eficacia que tiene la formación de la República, aunque en los últimos tiempos todavía no se da con mucha eficiencia ni eficacia. Sin embargo, Sánchez Carrión nos dejó un camino para que nosotros podamos seguirlo, y es lamentable que nuestras autoridades hagan caso omiso al principio de la República. Él nos dijo, por ejemplo, debemos tener en cuenta el principio de la libertad para ser un gobierno republicano, el principio de la defensa republicana, el principio del denominado despotismo, el principio de las leyes, el principio de la opinión pública y el principio de los empleos públicos. Este tema vamos a abordarlo en esta oportunidad de manera general para que ustedes puedan tener en cuenta y saquen sus conclusiones de que en sí nuestro Perú es republicano muchas veces de solo nombre. Que falta seguramente poner en práctica todo lo que nos dejó nuestro tribuno, sí. Vamos a dejar en uso de la palabra a nuestro amigo Miguel para que nos explique un poquito qué pensaba José Faustino Sánchez Carrión sobre la defensa de la patria. Muy bien, cuando hablamos de la defensa de la patria, según el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, hay una idea general que se puede extraer. Nos dice, se debe pelear por la libertad. Hay que recordar que José Faustino Sánchez Carrión nació en una época en la cual nosotros estábamos bajo el yugo español. Éramos una colonia española y por lo tanto obedecíamos las órdenes del rey y del virrey, su representante acá en nuestro territorio. Con el pasar del tiempo llegó las ideas de la Ilustración, específicamente en Europa. Podemos reconocer autores como Montesquieu, Diderot, Rousseau y Voltaire. Específicamente, el barón de Montesquieu escribió un libro que se llama El espíritu de las leyes, donde habla de los poderes del Estado, específicamente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. José Faustino Sánchez Carrión vio a través de estos ilustrados la idea de que el Perú se debería convertir en una república, y más aún con lo que había sucedido en Francia, ¿no? A través de la Revolución Francesa, que llevó pues a Europa a hacer un cambio de ese absolutismo político que había y convertirse poco a poco en lo que es la Europa de hoy. Pero José Faustino Sánchez Carrión decía específicamente que la libertad es algo que nosotros tenemos que pelear inclusive con sangre, rendir las batallas, terminar consiguiendo de repente lo que vendría a ser la mejora de nuestro país a través de lo que vendría a ser esta lucha por la libertad. Entonces, esta lucha por la libertad va a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones en lo que vendría a ser una mejora política que se puede contribuir en lo que podría a ser una mejor educación, en lo que también sería una mejor política de Estado para las personas que vivimos hoy actualmente en el Perú, cada día poder ser mejores y entender lo que es el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Esa sería mi reflexión, Ricardo. Claro que sí. Dentro de otros principios esenciales, José Faustino Sánchez Carrión nos decía, para tener un gobierno republicano debemos tener en cuenta la denominada o el denominado principio de la libertad civil. Como les mencionaba hace un momento, en muchas ocasiones los hombres pensamos de que el decir somos libres significa hacer lo que queremos.
pero José Faustino no nos ha dejado esa enseñanza en sí, ¿verdad? La independencia es bien cierto que es no pertenecer a nadie, pero inmediatamente que un hombre deja de ser o deja de respetar las leyes que protegen los fueros o derechos de otros, ya es independiente de él, mientras que para pertenecer a sí mismo, de ser dueño de sí o de ser libre, es indispensablemente necesario obedecer las leyes que custodian las preeminencias propias. La libertad civil significa no tener a un hombre solo en el poder, el cual puede dictar leyes de acuerdo a sus necesidades individuales. La libertad civil significa de que debemos vivir en armonía bajo un acuerdo, bajo algunas leyes que emanan del pueblo, ¿verdad? No se olviden que también don José Faustino nos dijo que un pueblo que solo se ha conformado con no tener sujeta su voluntad a la ajena, sin cuidar juntamente de obedecer a sí mismo, ha dado un paso muy pequeño en la carrera de la libertad. Cuando el Perú era gobernado por los reyes de España, cuyos representantes en el Perú eran los denominados virreyes, había muchas personas que no tenían derechos, y dentro de ellos principalmente los que pertenecíamos a nuestro Perú, los indígenas o los descendientes de los incas. Los privilegiados eran los criollos o los descendientes de los españoles en sí, ¿verdad? Las leyes, claro que se habían dado con la denominada Corte de Cádiz, se había hecho una pequeña constitución, y digo pequeña, porque solamente favorecía a un determinado grupo de personas, en donde e incluso se les excluía de lo que viene a ser el pago de impuestos, como en la actualidad también se está dando. Sin embargo, José Faustino manifestó que hablar de libertad civil significa hablar de la igualdad de todos los ciudadanos que formamos parte de nuestra patria. Hablar de libertad civil significa respetarnos entre nosotros y tener un conjunto de leyes las cuales debemos de respetar y honrar, ¿verdad? El gobernante debería salir del pueblo, pero ese gobernante debería ser elegido por su capacidad y por la intriga que tenga, o por la entrega, más bien claro, por la entrega que tenga para poder favorecer el desarrollo del pueblo, ¿verdad? Entonces, nos decía don José Faustino, a los padres de la patria, a los que están llamados por los pueblos a la sublime función de la legislatura, cumple una meditación profunda. Este debe tener un estudio extenso de las necesidades y ventajas del país y sobre todo un ánimo generoso de sacrificar sus ideas al poder de la razón y una fortaleza incontrastable para sostener la verdad y la justicia, la que hace falta en los últimos tiempos, ¿verdad? Establecida una sociedad y dado a los socios el poder de legislarlas, no les queda otro derecho que el de examinar prolija y detenidamente. Si están consultados sus verdaderos intereses sin la comunidad, será feliz bajo tales instituciones. O si el abuso de los apoderados han omitido lo mejor, absteniéndose de toda queja, entre tanto no se ha hecho este maduro examen, pues sería una injusticia decidir sin conocimiento de causa. Las leyes deben ser elaboradas para poder en sí favorecer el desarrollo de las comunidades, no se olviden. Y aquí debo emitir una opinión personal. Soy consciente desde que tengo uso de razón que nuestro Perú aún no es libre, lamentablemente, porque no se aplica la norma que nos dejó don José Faustino Sánchez Carrión, porque no se aplica la igualdad. Y lamentablemente un grupo de personas poderosas económicamente, poderosas políticamente, nos tienen dominados y nos tienen haciendo lo que ellos quieren que hagamos en favor de ellos. No hay igualdad, no hay equidad, y eso no es el principio de un gobierno republicano, según lo dice nuestro José Faustino Sánchez Carrión. Y sí, yo me pongo a analizar y digo, murió muy joven José Faustino. Él debería de empezar gobernando el Perú y dando cátedra de lo que venía a ser el gobierno republicano. No olvidemos que dentro de sus obras él había creado algunos centros de salud, como también la Universidad Nacional de Trujillo, algunas escuelas en diferentes lugares de la patria, ¿verdad? Como también la Corte de Justicia de la Libertad y muchas otras obras que favorecían
el desarrollo del ciudadano. Fue el primero en entregar las tierras a los peruanos, a los que lo cultivaban, a los que lo trabajaban. Pero sin embargo, a la muerte de José Faustino Sánchez Carrión, hubo algunos grupos, algunos caudillos que se peleaban por el poder, pero no para favorecer al ser humano, no para favorecer a la gente de a pie, sino más bien para favorecer a sus familias y para favorecerse de manera individual, ¿verdad? Los hombres, por desgracia, obedecen con más exactitud al que amenaza que al que premia, al que abusa del poder que al que administra rectamente, al extraño que al de casa, siendo causa de lo primero el temor servil que fomenta la bajeza, ¿verdad? El patriotismo, que importa tanto, no envuelve en sus últimos análisis otros deberes que los que consigna el fructuoso y constante estudio de las leyes. Conviene que los ciudadanos respeten sus pactos inviolablemente y que la otra parte se colmen los votos de los pueblos en la inteligencia. Creo que somos claros hablando en el mes patrio de que nuestro Perú verdaderamente necesita un gobierno republicano a carta cabal. Mi estimado Miguel. Muy bien, para complementar también ahí en lo que vendría a ser la libertad civil, podría decir también, si un país no se idolatra a sí mismo, será un esclavo, ¿no? Como manifestaba Ricardo, pues José Faustino Sánchez Carrión hablaba de republicanismo específicamente, pero si nosotros de repente no creemos en nosotros mismos, en lo nuestro, en nuestra capacidad como nación, como Estado, como territorio, pues nunca vamos a crecer, ¿no? Y esto nos lleva a ponernos a pensar en cómo será el mañana si hoy no creemos en nosotros. Entonces eso nos lleva a reflexionar y justamente nos lleva al otro principio de José Faustino Sánchez Carrión, que es el despotismo, que es un gobierno absoluto no limitado por las leyes. Hay que recordar que antiguamente, pues en lo que vendría a ser Europa, la mayoría de estados eran monarquías absolutas. A excepción de Inglaterra, con su monarquía parlamentaria, la mayoría de estados europeos eran absolutistas. Es por eso que se dio la Revolución Francesa. Y José Faustino Sánchez Carrión vio justamente que acá en el Perú, pues, a pesar que éramos un virreinato que pertenecía a España, pues el despotismo y absolutismo igual se practicaba acá de una manera cabal, de una manera discriminatoria, de una manera en la cual la población se sentía discriminada tanto una por otra. Inclusive los propios criollos, que eran hijos de españoles, se sentían discriminados porque los peninsulares tenían más derechos que ellos, ¿no? Esto llevó pues a que en el despotismo, por ejemplo, José Faustino, una idea general, es que el ciudadano debe conocer sus leyes para reclamar. Muchas veces, pues, en el poder actual, en el poder, ya sea en el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera, hay mucho abuso de poder, sobre todo cuando, lo voy a decir de manera cabal, así en el contexto actual, cuando hay un partido de fútbol, cuando hay un evento importante que no tiene nada que ver con el tema político, justamente en esos días se pueden hacer leyes en contra del pueblo, que desfavorecen a la población, y como la población está observando los partidos de Perú o un partido importante de clubes importantes o fútbol o un evento cultural en general, nos desinformamos. Y justamente ahí está el detalle en el cual la población no se da cuenta de los derechos que tenemos y de lo que podemos reclamar, de lo que tenemos que saber para que podamos mañana ser mejores y sobre todo creer en nosotros mismos. También José Faustino Sánchez Carrión nos habla sobre que la inquisición política es un obstáculo a la verdad. Específicamente, hay muchos conceptos que se dan dentro de los poderes, sobre todo en el Congreso de la República, en el cual se enquistan ciertas normas, ciertas leyes que a veces no son favorables para el pueblo, y pues con tal de favorecer a ciertas empresas,
Estas empresas pues generan este famoso lobismo que se da dentro de lo que vendría a ser la sociedad actual y sobre todo la sociedad peruana. Eso tendría que manifestar Ricardo. Claro que sí, el denominado despotismo, ¿verdad? Que se puede evidenciar los diferentes gobernantes de nuestro Perú. Que dice José Faustino sobre este caso, que se debe dejar de lado el despotismo, que debemos tratar en lo posible por dar el poder a las personas que se lo merecen, a las personas que se identifican con la patria y es más, a las personas que tienen capacidad para poder conllevar el desarrollo del país. Dentro de otro principio, también nosotros podemos ver la denominada dignidad republicana. José Faustino decía, ningún gobierno es más congruente con los intereses públicos que el que hemos adoptado. Con él se concilia la soberanía natural de cada socio, se asegura eficazmente los derechos imprescindibles, se consolidan los que inmediatamente nacen de la reunión civil y manteniese en continuo ejercicio el poder nacional respecto de sus primeros elementos. El sistema republicano, tal como existe en nuestras instituciones, es el único aplicable al régimen social, el único capaz de reducir a práctica las sacrosantas cláusulas con que los hombres estipularon sujetarse a la voluntad general, y el único que frustra los ardiles del despotismo y pone en desconciertos los siniestros principios de una política rastrera, ¿verdad? Para José Faustino Sánchez Carrión, la República era el sistema de gobierno mucho más adecuado para el Perú y lo explicaba. Y yo sí expreso mi admiración a José Faustino Sánchez Carrión como profesional, como ser humano. Y digo esto porque, imagínense, en otros países habían grandes personajes ilustres que tuvieron que viajar a Europa para poder nutrirse de los denominados enciclopedistas, de los de la época de la Ilustración, de los socialistas. Sin embargo, José Faustino lo entendió muy bien solamente en nuestra patria, leyendo la biografía y las propuestas que tenía Rousseau, Montesquieu, Voltaire, y ustedes lo saben. A eso va mi respeto, a la persona dedicada, a la persona que en sí demostró al Perú y al mundo que el conocimiento se puede obtener también con la dedicación, ¿verdad? Con la investigación. Bien, decía José Faustino, ¿qué circunstancia falta para denominarnos verdaderos republicanos? ¿Verdad? Porque había mucha gente opositora cuando se expulsó a los españoles, había mucha gente que todavía quería seguir en el servilismo, ¿verdad? Quería seguir dominada por una sola persona llamado virrey o por el rey de España, el cual no hacía más que simplemente esclavizar al pueblo peruano para llenar sus arcas individuales, como también las arcas del reino español, ¿verdad? Y en sí, para poder denominarnos verdaderos republicanos, como lo decía José Faustino Sánchez Carrión, debemos de tener un gobierno más digno y más ilustre que se pueda dar dentro de lo que viene a ser la raza humana. Además, así como sería un escándalo que, por ejemplo, el imperante se comportase sin honor, de la misma manera acontecerá con el individuo a quien toca el honor de llamarse ciudadano. Con el gobierno republicano, los moradores del Perú serían unos ciudadanos a carta cabal, porque todos tendríamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Nosotros, dice José Faustino, hemos heredado de nuestros antiguos señores el detestable espíritu de pretenderlo todo, de ser los únicos gobernantes y que nadie pueda entrar en lo que ellos decidían. Y aún, propuestos con justicia, nos damos por mal servidos o nos damos por maldecimos del sistema, concibiendo que el único conveniente es aquel en que nuestro amor propio saca todo el partido posible, ¿verdad? Había mucha gente que se quejaba y decía que el gobierno republicano no es adaptable al Perú porque no estamos preparados, porque no tenemos los recursos necesarios y muchos peros para que aún cuando éramos ya o se había proclamado la independencia, un Bolívar o un San Martín aún sigan con la idea de que el Perú debe ser gobernado por un rey
y creo que todos conocemos, que se designó una comisión para que vaya a Europa a buscar una persona que pueda gobernarnos. Si nos liberamos de España, no tenía sentido que sigamos en el gobierno monárquico. Por lo tanto, la lucha incansable de José Faustino Sánchez Carrión fue que debemos implementar el gobierno republicano y no descansó hasta que este, por lo menos, por nombre se dé dentro de nuestro Perú. Dice José Faustino, aún hay otro clásico defecto en nuestras costumbres. ¿Y de qué nace? Que el comerciante, por ejemplo, el menestral, el agricultor, son los jornaleros exclusivos de estos señores, grabando por consiguiente sobre una tercia parte de la ciudad, las otras dos, las cuales atacar en su esencia la industria, el comercio, las riquezas, en fin, de la República. Cuando estaba el gobierno monárquico, los comerciantes, los agricultores no valían nada, no se les respetaba para nada, se les trataba como animales. Para cuando se da el servicio o cuando se da la propuesta de lo que viene a ser el gobierno republicano, pues aquí José Faustino explicaba de que tanto el comerciante, el agricultor, el mendigo es ser humano, por lo tanto tiene los mismos derechos que tú puedes tener dentro de nuestra sociedad libre e independiente. Miguel. Muy bien, antes de continuar con lo que vendría a ser el pensamiento político, algunas ideas más, vamos a pasar un video sobre José Faustino Sánchez Carrión. Muy bien, ahí teníamos a nuestra alumna María Elena, que el año pasado había hecho una referencia general sobre el Tribuno de la República en el concurso de Juegos Florales que se había presentado en esa ocasión. Y como siempre nosotros agradecidos y como siempre nosotros invitando al pueblo de Huamachuco para compartir lo que viene a ser el conocimiento, la educación y la cultura. No olvidemos que el principio para José Faustino Sánchez Carrión es formar ciudadanos, y los ciudadanos todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, y en esta ocasión queremos hablar sobre otro de los principios esenciales del hombre libre, según lo que decía José Faustino Sánchez Carrión, ¿verdad? Miguel. Muy bien, Ricardo. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la opinión pública. José Faustino Sánchez Carrión nos habla que la opinión pública, el ciudadano es libre en el uso de la prensa. Esto es un tema fundamental hoy en la actualidad, tanto que vemos opiniones diversas sobre los diversos poderes del Estado, como el poder ejecutivo, el poder legislativo, y el ciudadano tiene que estar informado a lo que a veces la prensa nos da. El tema está en que qué verdad absoluta nos da la prensa. Si es bien utilizada, si es mal utilizada, ¿cómo saber eso? Hoy en la actualidad tenemos diversos medios de comunicación como el Facebook, el YouTube, ahorita que estamos en vivo, en el cual podemos encontrar ciertas opiniones que a veces los medios de comunicación no nos muestran. Y sobre todo ahora que estamos en un conversatorio en el cual es fundamental conocer lo que vendría a ser el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, entender que a veces utilizar mal lo que vendría a ser los medios de comunicación también tienen que llevar una censura o tiene que llevar lo que vendría a ser algo negativo o un castigo, ¿no? Porque el que utiliza mal los medios de comunicación para comunicar verdades a medias, pues está mal. José Faustino Sánchez Carrión ya lo manifestaba antes, hace más de 200 años, en lo que vendría a ser su pensamiento referente a lo que es la opinión pública. Y también, pues, los actos que no son conocidos, en este caso, que las medias verdades, nosotros, la población, tenemos que enterarnos y estar siempre pendientes de cómo informarnos de lo que sucede en los poderes del Estado.
En cuanto a lo que vendría a ser la opinión pública, Ricardo también tiene una pequeña opinión. Claro que sí. Como lo decíamos hace un momento, si bien es cierto, el hombre es libre de poder brindar sus opiniones, pero no olvidemos que también es una falta de respeto agredir verbalmente a las personas o denigrar la dignidad de estas. Por lo tanto, lo decía Miguel, que deben existir y seguramente también nosotros debemos ser conscientes de que la prensa maneja el denominado cuarto poder a nivel del mundo, eso lo conocemos, pero lamentablemente en los últimos tiempos hemos podido evidenciar que la prensa es manejada por un determinado grupo de alto poder económico o un determinado grupo de poder político, ¿verdad? Y no hacen otra cosa que emitir información falsa o información intrigante que hace dudar a la población. La prensa se está inclinando en cuanto al aspecto económico por quién le da más dinero, y eso no está bien. La opinión pública es la que se debe dar para todos los integrantes de un determinado pueblo, pero con respeto. Y es más, desde aquí nosotros hacemos un llamado para que los amigos de la prensa no lancen noticias si es que no lo han comprobado o no es verídica, ¿verdad? Bien, vamos a compartir otro de los principios fundamentales que nos plantea José Faustino Sánchez Carrión para cumplir verdaderamente el principio de ser un gobierno republicano, las denominadas leyes. Para José Faustino, gobernar no es más que mantener un arreglo, una masa de hombres voluntariamente sujeta a las leyes, sin contrariar jamás su voluntad, fuera del tenor de estas. Escuchen aquí, ¿verdad? Sin contrariar jamás su voluntad fuera del tenor de estas, que desde luego dan origen a otras tantas obligaciones, cuantas exija la felicidad común. En el siglo XXI, en el aspecto educativo, lo que hemos hecho los docentes o lo que hacen todos los ciudadanos y más que nada las autoridades, las ONGs, los que en sí difunden los denominados derechos humanos, es simplemente hablar de derechos. Los jóvenes, los estudiantes piensan que solamente tienen derechos. No se olviden que, como lo dice aquí dentro del principio de las leyes de José Faustino Sánchez Carrión, los derechos van acompañados de los deberes. Y el derecho de cada persona termina cuando empieza el derecho del siguiente. Por lo tanto, vivamos en comunidad y seamos ciudadanos que verdaderamente se merecen tener todo el respeto del mundo, pero cuando sepan respetar. Las leyes, decía José Faustino Sánchez Carrión, son el resultado de la aplicación de los derechos sociales a la conveniencia pública, debiendo conceptuarse injusta, perjudicial e inútil toda disposición que salga de esta esfera. ¿Cierto? Deben existir leyes que favorezcan los derechos como también los deberes. Y lo que no favorece el desarrollo humano no debe considerarse como ley. Así lo dice José Faustino Sánchez Carrión. La Asamblea Peruana habría triunfado de los obstáculos si adopta en cada ocurrencia con 100 ojos y obrando con una sola mano. ¿A qué se refiere? Ya lo mencionábamos, de que el que gobierne el Perú debe ser elegido del pueblo y por los ciudadanos, pero la persona que demuestre capacidad, la persona que esté preparada y que conozca la realidad de los pueblos para poder apostar y para poder invertir en lo que viene a ser la necesidad básica. La representación constituyente está por fortuna en la actitud más adecuada para colmarse de gloria, fundando una república estable, burlando los proyectos enemigos y haciendo, en fin, nuestra felicidad. Todas las normas y las leyes que se deben de dar y que deben enmarcarse en la Constitución Política del Perú deben ser equitativas, de igualdad para todos los ciudadanos, ¿verdad? Para todos los que formamos parte de la nación, para todos aquellos que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender nuestra libertad, para todos aquellos que estamos apostando por que se dé el gobierno republicano, ¿verdad? Esperamos que de repente podamos aportar en alguno de los jóvenes el principio de José Faustino Sánchez Carrión, para que juntos desde Huamachuco comencemos a impulsar
esa ideología, ese principio que aún no se llega a consolidar. Ese principio que debe nacer de la cuna de Sánchez Carrión, que debe nacer desde aquí, desde donde el tribuno de la República surgió con ideas de libertad para nuestro Perú. Los derechos del pueblo no son más que el ejercicio de las leyes dadas por el pueblo. Repito, los derechos del pueblo no son más que el ejercicio de las leyes dadas por el pueblo. Su felicidad, el cumplimiento de estas leyes precipitantes sobre ellas serán para que hagan del ciudadano, si no los cumple, un esclavo. Las leyes deben ser tales en todos los interesados en un negocio para que puedan ver y examinar por sí mismos cualquier expediente e impedir que los magistrados busquen la verdad entre las tinieblas, en donde se oculta casi siempre y en donde el pretexto de buscarlo no consultan otra voz que la de sus pasiones o la de infames delatores y espías. Infeliz el Estado que se sirva de semejantes instrumentos que solo aprovechan para fomentar la injusticia y la tiranía. Creo que muchos ciudadanos se han dado cuenta que existen muchas ocasiones en las que la justicia es para el que tiene dinero, la justicia es para el que tiene poder, más para el pobre que no tiene dinero para pagar un abogado, así no tenga la culpa, muchas veces es sancionado. Seguimos diciendo que el gobierno republicano aún no se da en su cabalidad, como lo propuso don José Faustino Sánchez Carrión. El objeto de toda sociedad no debe ser otro que conservar y proteger a cada individuo sus derechos por medio de la voluntad inalterable de las leyes, y no por capricho, ni aún por medio de tu probidad de los gobernantes. Creo que el mensaje es claro, estimados amigos que nos siguen, estimados alumnos. Vamos a dejarles con el último principio, el cual está a cargo de nuestro colega y amigo Miguel. Muy bien. Cuando nosotros también, para aportar un poquito lo que vendría a ser las leyes, acá hay una idea que me gustó de José Faustino Sánchez Carrión, que dice: la felicidad de los hombres es el resultado práctico de la ley. Una ley bien hecha, una ley bien estructurada, una ley bien fundamentada y generalizada para la población va a hacer que el hombre sea feliz, que el ser humano sea feliz, que el ser humano contribuya a su nación, que el ser humano aporte a su nación y sobre todo que el ser humano haga cada día a su nación mejor. Bien, ese sería un aporte referente a lo que vendría a ser las leyes. En cuanto al último principio referente a lo que son los empleos públicos, podemos ver que José Faustino Sánchez Carrión hablaba específicamente que, por ejemplo, los empleos deben graduarse por la necesidad de ella y por los verdaderos merecimientos del que llega a obtenerlos. Hoy en la actualidad, todavía seguimos en el tema de blindar a la familia empleo, cuando nosotros llegamos a lo que vendría a ser a un poder, ya sea municipal, regional o nacional. Todavía se sigue utilizando esos términos dentro de lo que vendría a ser la sociedad actual. Y el empleado público tiene, como dice José Faustino, servir al público, ayudar al público, a la población, al ser humano rural, al ser humano de ciudad, a todas las personas que estamos dentro de una población determinada, ya sea Trujillo, Huamachuco, Lima, etcétera. Tenemos que tener esa base de que el empleado público tiene que servir, no más bien inutilizar y generar conflictos dentro de lo que vendría a ser la población. El empleado público tiene que servir. También el empleado público tiene que adecuarse a las necesidades que hay dentro de la población. No se puede generar más empleados públicos en un lugar si no se necesita. Si un pueblo o un poblado tienen cierta conformidad o ciertos pobladores que necesitan cierta cantidad de empleados públicos, médicos, profesores, no se puede proveer más si no es necesario. Entonces, tiene que adecuarse también el trabajo de las autoridades para ver
cómo se genera el principio que estoy manifestando con José Faustino Sánchez Carrión y poder empleando dentro de lo que vendría a ser una realidad local. Bien, ese sería el último principio, jóvenes, por mi parte, para poder despedirme y pasar con el profesor Ricardo, decirles, jóvenes, que lean a José Faustino Sánchez Carrión, sus obras, su pensamiento en general, para no dejar engañarnos por hoy en la actualidad. Si jóvenes ustedes quieren saber cómo es la realidad de hoy en la actualidad, lean a José Faustino Sánchez Carrión, que con el pensamiento de hace 200 años atrás, lee muchas cosas que hoy en la actualidad tenemos. Bien, jóvenes, no se dejen engañar. Esa sería mi frase para aportar. Claro que sí. Nosotros tenemos propuestas, como siempre, para los gobernantes de nuestro pueblo. Y una de ellas es, por ejemplo, de que a José Faustino se le debe celebrar en el mes patrio. Y propongo que la primera semana del mes de julio se hagan tertulias, conversatorios, exposiciones de las cartas, exposiciones del pensamiento, ¿verdad? No solamente para Huamachuco, sino para la región y para el Perú, ¿cierto? Porque José Faustino es el que nos ha dejado esta herencia de la República. Porque José Faustino fue un héroe civil que luchó incansablemente para que nuestro Perú ahora se pelee, o bueno, pues nuestro Perú esté siendo ambición de algunos élites de poder para llegar al gobierno y beneficiarse personalmente. Decía mi colega Miguel, porque ahora los alumnos están sintonizando el canal de la institución educativa, y decía que hay que leer los principios de José Faustino para saber de manera esencial qué viene a ser un gobierno republicano, ¿verdad? Además, como para poder aportar en lo que viene a ser el último principio, en los empleos públicos, José Faustino decía que en la República deben graduarse los empleos públicos para la necesidad de lo que viene a ser el país y por los verdaderos merecimientos del que llegue a obtenerlos. Hace un momento mencionábamos de que hay algunos gobernantes, por ejemplo, que se crean algunos puestos de trabajo para su familia, no teniendo necesidad para favorecer a la comunidad, ¿verdad? Es más, llegan a ocupar cargos públicos algunas personas que no tienen la capacidad o digámoslo el nivel para poder trabajar de manera adecuada. Bien, un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga, no se olviden nunca que hay que tratar como nos gustaría que nos traten, hay que respetar si es que nos gustaría que nos respeten. Dios les bendiga, nos encontraremos en otra oportunidad si Dios lo permite.